Buenos días a todos. Hoy vamos a dar la cuarta jornada del programa de comunidades de propietarios. Y mi nombre es José Luis, pertenezco al departamento de producción. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Hoy vamos a ver cómo se tarifica una comunidad de propietarios en la compañía Mafre, ¿de acuerdo? Voy a compartir, ¿vale? Voy a entrar en Mafre. Vamos. Voy a compartir la pantalla. A ver si conseguimos. Compartir. Vale, ¿la veis, verdad? De acuerdo. Sí. Vale, pues al lío. Bien, pondríamos el usuario, pondríamos la contraseña y entramos. Vale, la vais viendo, ¿no? Vale, bien. Para cotizar, ¿qué es lo que nos ocupa? Nueva producción, voy a ver si esto lo puedo hacer un poco más grande. Vale. Nueva producción, patrimoniales, comunidades, calificación. Vale, aquí se despliega a la izquierda, vamos donde pone oferta, contratación, ¿de acuerdo? No a esta de aquí abajo, sino a esta, ¿no? Oferta, contratación. Vale. Y aquí en estos dibujitos de aquí, vamos a seleccionar ese. ¿Lo veis? Si nos ponemos encima nos dice lo que es, ¿eh? No lo veo en blanco. No se ve. Ahora no se ve. Te habrá abierto otra pantalla. Te habrá abierto otra pantalla. De la nueva producción, patrimoniales, el siguiente paso. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se ve una pantalla, Vale, sí. esta es la pantalla que se abre después, ¿de acuerdo? Es que cuando se van abriendo pantallas a veces no se ve. Vale, vais a esta parte, oferta contratación, vais a esta parte de aquí del medio y nos vamos a comunidades, que es este icono que veis aquí. Si os ponéis encima os dice lo que es cada cosa, ¿eh? Pinchamos y buscar. Vale, como veis aquí abajo, se han abierto dos opciones, comunidad de propietarios y propietario de edificio de viviendas. Era lo que os decía el primer día, ¿no? Por este riesgo se pueden asegurar, podemos asegurar tanto comunidades de propietarios, que es lo más habitual, como edificios de propiedad única, ¿de acuerdo? Propiedad de una persona, o de una familia, una comunidad de bienes o una sociedad. En este caso es una comunidad de propietarios. Y siguiente. Vale. ¿Veis la pantalla que se ha abierto? ¿O no? Vale. Como veis arriba es la fecha de efecto. Bueno, si la sabemos, porque tenemos la póliza, pues la cambiamos, ¿vale? Y la ponemos. Si no, pues dejamos la fecha de efecto de hoy, que es lo habitual, ¿no? Para sacar el presupuesto, habitualmente dejamos la fecha de efecto del día. Vale. Vamos aquí, ¿vale? A esta lupa que veis aquí, que es el código postal del riesgo. Pinchamos aquí. Está todo abierto, ¿vale? Y ponemos el código postal. Voy a utilizar la misma comunidad de propietarios que hemos estado utilizando hasta ahora, aunque cuando lleguemos al final veremos, os enseñaré el apartado de avisos y veremos que esta comunidad está asegurada en la compañía, ¿de acuerdo? Porque esta comunidad está asegurada en Mafre y lógicamente no se puede volver a asegurar en Mafre, ¿no? Pero como hemos utilizado el mismo ejemplo, vamos a seguir utilizando el mismo, ¿vale? Que nos sirve igual, lo único que, pues lógicamente, si ya está asegurada en Mafre no la podríamos contratar en Mafre. Vale, el código postal 33204, Gijón, aceptamos, ¿de acuerdo? Y siguiente. Vale. ¿Veis la pantalla que se ha abierto? Sí, ¿no? Sí. Vale. Bien. Esta compañía tiene la herramienta que ya hemos visto en otras compañías como Caso o como Reales, ¿de acuerdo? Es decir, nos facilita el trabajo. Es decir, tenemos la opción de ir a la herramienta de acceso de enlace con el catastro y con la referencia catastral nos volcará todos los datos, ¿de acuerdo? Es decir, es una de las compañías que nos facilita el trabajo en ese sentido. Entonces, iríamos a este apartado donde pone añadir referencia catastral, ¿de acuerdo? Aquí, pincharíamos ahí, ¿vale? ¿Veis la pantalla que se ha desplegado ahora? De información catastral. Sí, ¿no? Sí. Vale. Y aquí arriba
donde pone referencia. Podemos hacerlo igual también por localización, es decir, como hemos visto en otras compañías, podemos hacerlo por dirección. Pero repito, siempre es mucho mejor hacerlo por la referencia catastral, porque es mucho más exacto y no hay posibilidad de que no la encuentre. Entonces, siempre es mejor hacerlo por el campo referencia catastral. Entonces, pondríamos la referencia catastral del riesgo, como hemos puesto en otras de las compañías que hemos visto, y damos a buscar. A veces tarda un poco más, a veces tarda un poco menos, dependiendo del tamaño, lógicamente, de los datos que tiene que analizar, ¿de acuerdo? Si cuando es una comunidad pequeña tarda poquito, cuando es una comunidad grande, pues puede tardar un poco más, ¿vale? Bien, veis todas las direcciones que estarían dentro de esta referencia catastral, pues como hemos visto en otras compañías, ¿de acuerdo? Todos los portales que conforman el riesgo. Repito lo de otras ocasiones, es decir, si aquí estamos asegurando la comunidad completa con todos los portales. Si nos encontráramos con el caso de que esta comunidad de propietarios, aun teniendo toda la comunidad de propietarios la misma referencia catastral, esta comunidad de propietarios, imaginaros que hubiera una póliza, como hemos dicho, por portal, pues lógicamente estaríamos asegurando en concreto uno de los números, o dos, ¿de acuerdo? No estaríamos asegurando todos, ¿de acuerdo? Dependerá de la póliza, ¿no? Entonces aquí nos permitirá marcar o desmarcar, ¿de acuerdo? Veis que están todas marcadas las direcciones, pero si tuviéramos que descartar uno o dos portales porque no tenemos que asegurarlos y no tenemos que sacarlos en el presupuesto ni por supuesto, pues lógicamente lo que haríamos serían desmarcar estos check, desmarcar aquí y ya está, ¿de acuerdo? Y lo que haría sería solo sacar los datos de los riesgos que estoy asegurando y solo me presupuestaría la parte del riesgo que quiero presupuestar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Como en este caso la comunidad es completa, voy aquí a donde pone ver desglose, ¿vale? Y como veis, me saca el desglose del riesgo. Perdón. El número de viviendas con sus metros cuadrados, el número de garajes con sus metros cuadrados, el número de locales y en otros usos, pues nada, porque en este caso no lo hay. Y los metros cuadrados totales construidos, ¿vale? Como hemos visto en otros casos. Aceptamos, ¿de acuerdo? Y continuamos. Vale. Aquí tenemos que dar de alta al cliente, ¿de acuerdo? Y porque si queremos avanzar, luego nos van a salir errores. Entonces, aquí tenemos que dar de alta al tomador. Entonces, iríamos a este apartado de gestión de clientes. En este caso, veis la pantalla nueva que se ha abierto de búsqueda de cliente, ¿vale? Bien. Pondríamos persona jurídica porque es una entidad jurídica. Pondríamos el CIF. Pondríamos el nombre. ¿Vale? Daríamos a buscar. Daríamos alta. ¿De acuerdo? Y aceptar. Varíamos a la pestaña de dirección. Correspondencia. ¿Vale? Código postal, la dirección del riesgo, ¿vale? La dirección de la comunidad propietaria. La calle o avenida o lo que sea. En este caso es Gloria Fuertes 2 y aceptar. Y por último, ponemos, no os olvidéis de este campo porque es obligatorio, ponemos un teléfono, ¿vale? Puede ser el teléfono de la correduría, puede ser vuestro teléfono móvil, puede ser lo que queráis. Hay que poner un teléfono, ¿vale? Yo voy a poner el mío, ¿vale? Y aceptar. Una vez que hemos pasado por las tres pestañas, datos personales, damos dado de alta al CIF y el nombre de la comunidad, la dirección y el teléfono, guardamos. ¿Vale? Ya la tenemos dada de alta, seleccionamos y seguimos. Y ahora nos va a llevar a la pantalla ya de las coberturas. ¿Vale? Bien, voy a hacerlo un poco más grande. Vale, coberturas. Bien, aquí despacio, ¿eh? Siempre que lleguéis a la pantalla de coberturas, como os he dicho otras veces, hay compañías que habéis visto que es más sencillo, otras es un poco más lioso, con tranquilidad, despacio, teniendo la póliza del cliente delante, viendo qué es lo que tiene, qué es lo que debemos mejorar, etcétera, etcétera, pero en la pantalla de coberturas despacio y con tranquilidad para que no se nos pase marcar o desmarcar o contratar o no contratar una cobertura. ¿Vale? Bien. Como veis, por defecto, lógicamente, Mapfre da una serie de coberturas ya contratadas por defecto, como veis, incluso algunas están marcadas y no se pueden
desmarcar, es decir, el incendio y los daños por incendio, explosión y queda del rayo, que es garantía básica. Como veis, esta cobertura, aunque queramos quitarla, no es posible, ¿no? Otras, pues podemos desmarcarlas o no. Hombre, lógicamente, todas estas que vienen aquí, no las desmarquéis porque son coberturas que cualquier póliza de comunidad tiene contratadas, ¿no? Iríamos a la parte de atascos del edificio, ¿vale? Que como veis está desmarcada, debemos marcarla. Y no, que es esta cobertura que está aquí, esta, ¿vale? Voy a hacerlo ahí, ¿de acuerdo? Esta cobertura, atascos, y nos da desde 300 hasta 1500, ¿de acuerdo? Nos da varias opciones de contratación. 300, 600, 1200 y 1500 con el límite de un siniestro por anualidad, como prácticamente todas las copas. ¿De acuerdo? Entonces, dependerá de la póliza que tenga el cliente, veremos qué cobertura tiene o qué capital tiene en esta cobertura y lo tendremos que igualar o mejorar, ¿de acuerdo? Es decir, no se lo vamos a dar por debajo de lo que tiene contratado, ¿no? Entonces, si tiene una cobertura de 500 o 600, que es lo habitual, pues como mínimo le daremos eso. Si podemos ampliárselo porque tenemos margen de precio, pues se lo podremos aumentar, ¿de acuerdo? Ya, como veis, Mapfre permite contratar hasta 1.500 euros. Hay compañías, como vimos ayer, Allianz, por ejemplo, ¿no? O Reale, que en esta cobertura dan un capital y no se puede tocar. Es decir, si dan 500, dan 500, si dan 600, dan 600, no se puede tocar. En Ocaso, por ejemplo, dan 1.500 y es la cobertura que tienen. Es decir, ellos dan 1.500, no se puede poner menos ni se puede poner más. Aquí en Mapfre y en algunas otras compañías permite el poder elegir, ¿de acuerdo? Entonces, yo os aconsejo que como mínimo 600 en adelante, ¿vale? Porque la mayoría de compañías van a estar entre 500 y 600 y algunos nos podemos encontrar con capitales de desatasco superior, ¿vale? Los daños al mobiliario, ¿vale? Que sería el capital de contenido, como veis, Mapfre da por defecto 3.000, ¿de acuerdo? Siempre os digo lo mismo, es conveniente contratar algo de contenidos en las pólizas de comunidad de propietarios. Entonces, como mínimo 3.000 y dependerá lógicamente de lo que el cliente tenga en su comunidad, pues podremos aumentar el capital de contenido, ¿de acuerdo? Capital de contenido comunitario. El contenido siempre que cubrimos es comunitario en estas pólizas de comunidad de propietarios, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal es dejar 3.000, es la cobertura habitual, pero si el cliente tiene en la póliza un capital superior, pues lógicamente lo igualaremos. Yo os aconsejo que preguntéis muchas veces, ¿vale? ¿Por qué tiene un capital superior a lo mejor a 3.000 o 6.000 euros? Porque muchas veces le han puesto ese capital por ponerle uno. Y realmente luego la comunidad de propietarios no tiene ese capital, ese contenido dentro de sus instalaciones, ¿vale? Si no lo tiene, ¿por qué va a pagar por ello, no? Si no se lo van a pagar nunca, ¿no? Pero siempre como mínimo yo normalmente dejo el capital que viene, que son 3.000 euros. Vale. Luego el apartado de responsabilidad civil, ¿de acuerdo? Que como veis, como mínimo marca 300, se puede seleccionar 150, que no os lo aconsejo porque es un capital ya muy bajo para actualmente, y se pueden contratar capital en Mapfre hasta de 1.800.000 euros de responsabilidad civil, ¿vale? Dependerá, repito, del tamaño de la comunidad de propietarios y del volumen de la comunidad de propietarios. Si tiene instalaciones deportivas, si tiene piscina y tal, pues lógicamente yo aconsejo incrementar algo más la responsabilidad civil que si no lo tiene. Depende también, si no es lo mismo una comunidad de propietarios de 10 vecinos que una comunidad de propietarios de 100 vecinos, ¿no? Y la extensión, ¿no? Pero como mínimo 300 en adelante, ¿vale? Yo voy a poner 600, que es lo que habíamos estado poniendo hasta ahora. Vale. La defensa jurídica, como veis, siempre por defecto os saca 4.500. En la mayoría de compañías la defensa jurídica que vais a encontrar son 6.000. Se puede subir hasta 12.000 en el caso de Mapfre, pero la mayoría de las coberturas de defensa jurídica que acompañan a la responsabilidad civil, la asistencia jurídica, en la mayoría de compañías, perdón, os la vais a encontrar con capital de 6.000. Entonces yo esto normalmente lo corrijo y pongo 6.000, ¿vale? Para que sea igual que la póliza que tiene el cliente y el resto de compañías en las comparativas, ¿vale? La asistencia en el edificio, ¿vale? La cobertura de avería de maquinaria, que, bueno, pues no es habitual encontrarla, como os he dicho, pero si hay alguna en la póliza la tiene, pues lógicamente tenemos que preguntar el motivo y si hay que indicarla, pues hay que indicarla. Y nos da varias opciones de contratación, 12, 18, 24 y 30, ¿vale? Pues en función de lo que tengamos que contratarlo. Bueno. La cobertura de reconstrucción en jardín, que yo la verdad no la veo habitualmente, y vehículos en garaje, ¿de acuerdo? Que es la cobertura que estuvimos hablando ayer, que no es oportuna. Vale, voy a quitar la cobertura de la avería de maquinaria, que no la habíamos puesto nunca, y vale, y ahora voy a volver aquí arriba, ¿vale? Bien, los daños por agua en el edificio, ¿de acuerdo? Y la cobertura que viene por defecto en la póliza, en el presupuesto, siempre va a ser la cobertura de daños por agua comunitarios, ¿vale?
Y las roturas del edificio, que viene marcada por defecto, es la rotura de cristales comunitarios. Cuando queremos contratar comunitarios y privativos en cualquiera de las dos coberturas, ¿de acuerdo? Como es el caso de este riesgo que vimos que tenía todas las tuberías contratadas, tenemos que tener ojo, ¿vale? Y en este apartado, daño por agua del edificio, que ya os digo, por defecto viene contratado la comunitaria, pinchamos aquí, donde pone completada. Vale. ¿Veis la pantalla que se ha desplegado? Se ha abierto una pantalla nueva, ¿la veis? Solamente la que sale de daños de agua y edificio. Eso es, correcto. Vale. Bien, como veis, lo que os decía, ¿vale? Viene por defecto contratada modalidad de agua parcial. Eso quiere decir que está contratada la modalidad de agua comunitaria. ¿De acuerdo? Que es lo habitual en la mayoría de poli. Pero si queremos, porque en este caso el cliente hay que presentarle una modalidad completa, es decir, comunitarias y privativas, lo que haríamos sería marcar total, como es este caso, este riesgo, y aceptar. Y le estaríamos dando daños por agua por comunitarios y privativos. ¿De acuerdo? Iríamos a la rotura, pincharíamos, se nos abriría un desplegable exactamente igual, donde pone modalidad de rotura parcial, estaríamos hablando de solo los cristales comunitarios, y lo que haríamos sería marcar la total. Daríamos a aceptar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y en el apartado de responsabilidad civil, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí no tenemos que hacer nada, porque ya al contratar en la parte de daños por agua completo, la responsabilidad civil automáticamente nos va a dar también la responsabilidad civil de daños por agua completo, ¿vale? Bien. Vale. Una vez que tener cuidado con esto, ¿vale? Porque ya os digo, los daños por agua que por defecto va a dar Mapfre, como la mayoría de las compañías que hemos visto, son los comunitarios. Si la copóliza tiene privativos, debemos cambiarlo. Para cambiarlo, donde habéis visto, ¿vale? Vais a completada, se os abre el desplegable y marcáis total. Y en rotura, si tienes la rotura de cristales totales, pues lo mismo, marcáis la total, ¿de acuerdo? Vale. Y los daños estéticos, que no había dicho antes nada, lo habitual, como veis, son 3.000. ¿De acuerdo? Es decir, lo que va a dar por defecto Mapfre son 3.000. Se puede subir, ¿vale? Es decir, se puede... se puede subir a 6.000, a 9.000, se puede ir cambiando, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Una vez que, repito, con cuidado, sobre todo las primeras veces, luego ya voy más rápido porque conozco la página, ¿no? He marcado las coberturas que considero que hay que contratar, le doy a calcular. Va. Y como veis, me ha calculado, perdón, ahí, me da una prima total anual. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? En función de las coberturas que he metido, me da una prima total. Hacia abajo, tenéis esta pestañita que veis aquí. Esto habitualmente aquí es donde nos van a salir los avisos, ¿vale? Igual que en otras compañías nos salen los avisos de otra manera, siempre os digo lo mismo, tener en cuenta los avisos que nos salen. Los avisos de si es contratable, de si no es contratable, de si va a querer acreditación, si no va a requerir. En Mapfre los avisos salen aquí abajo. Entonces, pinchamos en controles técnicos para ver qué avisos salen en este caso. Igualmente nos va a salir uno, que es el de que el riesgo está asegurado en la compañía. Como veis, el riesgo se encuentra contratado en una póliza de cartera, por tanto, no es posible, lógicamente, o está anulada recientemente, tendríamos que preguntar en estos casos. Es decir, si el riesgo está asegurado actualmente, lógicamente no podemos volverlo a asegurar. Y si se ha anulado recientemente, pues tenemos que consultar con la compañía por el motivo de que se ha anulado, porque a lo mejor si le han echado al cliente por siniestralidad, pues lógicamente no le van a permitir volver a contratar. Entonces, estos avisos hay que controlarlos. El primero es ese, y el de abajo, como veis, riesgo anterior actualmente asegurado en Mapfre, es lo mismo, ¿vale? En otros casos nos pondrá riesgo en archivo FICO, por ejemplo, que también Mapfre lo saca, ese aviso, con lo cual, lo que os he dicho otras veces, hay que consultar con compañía. En la mayoría de las ocasiones probablemente nos digan que no es contratable, pero en otras ocasiones, pues lógicamente nos dirán que sí, con la correspondiente modificación del presupuesto o lo que sea, ¿no? O no lo sé, ¿vale? Si sale cualquier otro tipo de, o a lo mejor nos puede salir cualquier otro aviso. Los avisos salen aquí y esto lo tenemos que tener siempre en cuenta, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esta pestaña que está aquí abajo, que a veces no la vemos, es importante que la veamos. Si vemos que no sale ninguna señal, digamos así, como de aviso,
pues es que no hay ningún control técnico, ¿vale? ¿De acuerdo? No hay ningún problema, no, aunque pinchemos no se va a desplegar nada. Pero si nos sale este tipo de señal, sí, vamos a pinchar, se nos va a desplegar y en algunos casos, pues tendremos que preguntar a compañía y ellos nos dirán si se puede continuar o no en el caso de que el cliente aceptara el presupuesto, ¿no? Vale. Una vez que estamos aquí, como siempre, guardamos, ¿vale? Ya habríamos guardado el presupuesto con su número correspondiente de presupuesto para que cuando tengamos que recuperarle no tengamos que irlo a buscar a ningún sitio, ¿de acuerdo? O tengamos que volverlo a hacer, ¿vale? Y generamos el presupuesto. Descargamos el presupuesto. Vale. Pinchamos en proyecto. ¿Lo veis, verdad? Estamos abiertos. Yo sí. ¿No se ve la pantalla de proyecto? Sí, pero no No le hablo. ¿Vale? Pinchamos en el dibujito este de proyecto y en teoría nos lo tiene que descargar. ¿Lo descargamos? Todavía no. Vale, entonces eso es porque... Lo descarga, ¿vale? Ahora lo presento para que lo veáis. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale. Y este sería el presupuesto de Mapfre, que es igual como la póliza después. Con todos los datos, la fecha de efecto, los datos de la comunidad de propietarios, los datos de la referencia catastral, lo que estamos asegurando. Recuerda que si no aseguramos toda la totalidad del riesgo, pues habríamos desmarcado los portales que correspondiera y aquí, lógicamente, solo nos saldrían los portales que hubiéramos dejado, los metros cuadrados correspondientes con sus alturas, etcétera, los capitales, continente y contenido, y las coberturas. ¿De acuerdo? Y cuando vayáis aquí a la parte de daños por agua y roturas, veis que pone modalidad total y modalidad total. Esto quiere decir que tiene la totalidad de daños por agua, privativos y comunitarios, y la totalidad de roturas, comunitarios y privativos. Esto sirve también para que cuando os encontréis con una póliza de la competencia de Mapfre y veáis en la cobertura de daños por agua modalidad total, eso quiere decir que tienen contratadas las tuberías comunitarias y privativas. Y en rotura igual. Si vierais, que es lo más habitual, modalidad parcial, ¿de acuerdo? Que es lo que más habitualmente nos vamos a encontrar, quiere decir que tiene solo la parte de comunidad, ¿vale? ¿De acuerdo? El resto de coberturas, los capitales, veis que aquí marca dos apreciaciones. En atascos, que sería el número 2, ¿vale? Se establece un límite por esta cobertura de 600 euros por siniestro de anualidad de seguro, que es lo que hemos seleccionado, podríamos haber puesto 1.200 o 1.500, y se establece un límite por vivienda a distancia local afectado de 1.500 en la cobertura de daños estéticos, ¿vale? Daños estéticos comunitarios, dejamos marcado 3.000, podríamos haber elegido un capital superior, y automáticamente, en función del capital que seleccionamos aquí, Mapfre le da una cobertura de estéticos privativa, ¿vale? En este caso son pues, los 1.500 euros que les ¿vale? Y las modalidades de pago, anual, semestral, lleva un recargo y trimestral. Y aquí el desglose de coberturas. Lo que cubre, digamos, cada paquete de coberturas, lo que lleva contratado. ¿Vale? ¿Bueno? Esto nos puede ayudar a la hora de hacer la comparativa, bueno, pues que nos aclare, si necesitamos que nos aclare porque no nos ha quedado claro, pues en este apartado de descripción de coberturas, pues podemos aclararnos para que podamos indicarlo mejor en la comparativa de coberturas cuando la preparemos, ¿no? Asistencia, responsabilidad civil, habilidad de maquinaria si la hubiera. O sea, estas son las coberturas generales, extracto de condiciones generales. Es decir, no quiere decir que todas estas coberturas el cliente las tenga contratadas. Daros cuenta que, por ejemplo, vehículos en garaje, aquí viene descrito, pero no lo tiene contratado en su póliza, es decir, en el presupuesto no lo tiene contratado, ¿de acuerdo? Estas son las coberturas, garantías y límites que hemos seleccionado para el cliente. En la parte de aquí inferior vienen todas las coberturas, pero algunas de ellas no están contratadas, como puede ser avería de maquinaria o vehículos de garaje o accidentes nucleares, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo mismo de siempre. Guardamos el presupuesto en la carpeta que corresponda, etcétera, etcétera. Para el día de mañana, lógicamente, aparte de porque se le tengamos que presentar a quien corresponda o tenerle para hacer la comparativa,
Si tenemos que recuperarle porque tenemos que cambiar cualquier cobertura, pues lógicamente aquí tendremos siempre el número de presupuesto, que será la manera más fácil de recuperar. Para recuperar ese número, pues con el número de presupuesto voy a compartir, voy a compartir de nuevo la pantalla donde estábamos antes. ¿Vale? Esto lo voy a cancelar. Y ahora os digo dónde buscar ya para finalizar, os digo dónde, para dónde buscar o dónde recuperar el presupuesto, ¿vale? Desde esta pantalla, aquí a la izquierda, busca de operaciones y gestión, ¿de acuerdo? Pincharíamos ahí y el número de referencia pondríamos el número de presupuesto. Con cuidado de que no nos haya cogido. Y buscar. Me ha cogido un número de presupuesto. Ahí. Vale, y buscar. Bueno, no lo encuentro. Voy a salir un momentito. Y no lo he parado. Vamos. Bueno, pues no lo he debido de guardar. No lo habremos guardado. Vale. Que le habías dado no a una. Claro, a lo mejor En el último cuadro de diálogo. A lo mejor es por eso. Vale. Tendría que haberlo casi, disculpad. Daría a guardar, el número de referencia quedaría guardado y en esta pantalla donde búsqueda de operaciones y gestión, daría búsqueda de operaciones y gestión, pondría el número de referencia, ¿de acuerdo? Y si lo hubiera salido guardando, pues lo encontraría, ¿de acuerdo? Me lo sacaría aquí abajo, ¿de acuerdo? Es decir, lo mostraría aquí y me daría la opción de modificar, eliminar, creo que también me da la opción de duplicar, o si quiero duplicar el presupuesto, es decir, que ese presupuesto me lo deje, pero me haga otro igual, porque imaginaros, quiero presentar otro presupuesto con otro capital de responsabilidad civil, pero no quiero hacerlo entero nuevo, ¿no? Entonces, lo que hago es duplicar el presupuesto, me genera un presupuesto independiente, donde yo entro, modifico el capital de responsabilidad civil o lo que quiera modificar, lo calculo y me saca otro presupuesto con todos los datos sin tener que hacerlo desde el inicio, y sin eliminar el anterior, mantengo el anterior, genero uno nuevo, porque le quiero presentar al cliente, pues imaginaros, un proyecto con una responsabilidad civil de 600, yo quiero dar un proyecto con una responsabilidad civil de 1.200.000. O ponemos este tipo de una manera o de otra, ¿no? Dependiendo. Y lógicamente también me da la opción de contratar desde ahí, y me da varias opciones, ¿de acuerdo? Me lo muestra aquí. Y aquí me da, aquí arriba en esta parte superior, me da diferentes opciones para que yo pueda trabajar sobre ese presupuesto que ya he dejado de hablar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Pues esta sería la manera de tarificar el MAFRE. Repito, es una de las compañías que solemos utilizar, sobre todo cuando las comunidades de propietarios ya tienen una edad, porque ellos, por su normativa actual, pues admiten comunidades de propietarios con más antigüedad. Otra cosa es que, lógicamente, repito, cuanto más antigua sea, sin franquicia, pues lógicamente el precio es superior y a veces pues le podéis compensar al cliente otra cosa en otra compañía, ¿de acuerdo? Pues nada, gracias por vuestra atención